amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Le voy a invitar a que abra su Biblia en esta mañana en el capítulo 23 del libro de Proverbios. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 22. Y tal como lo anuncié hace 8 días, esta mañana voy a estar hablando acerca del orden de Dios para los hijos en relación a sus padres. Recuerde que somos una iglesia quieta en la enseñanza, Martica, que somos reverentes a la palabra, que solemos tomar nota, Diana y Dianis, y que estamos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Oye, hijo mío, a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Esta mañana está dedicada a mis partins, a mis jóvenes, a los chicos que están aquí, pero seguramente a todo el auditorio. Pero hoy Dios quiere hablar al corazón de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos. Puede que ya hayamos salido de nuestra casa o nos hayamos casado. La Biblia sigue dándonos indicaciones para todos aquellos que somos hijos. Y nuestro modelo, por supuesto, siempre es el Señor Jesús. Me llama la atención que el Señor es llamado Hijo de Dios, pero también es llamado Hijo del Hombre. Y esto me habla de que Él se vuelve mi referente para ser el Hijo, no solamente de Dios, sino el Hijo aquí en la tierra, dando honor y honra hacia mis padres. Quiero hablar de 4 responsabilidades asignadas por Dios a los hijos, y voy a ir un poco avanzando, porque al final quiero mostrar la diferencia entre un hijo que aplica estos principios y uno que no lo hace. La primera responsabilidad, y quiero ustedes hijos que viven con sus papás que anoten bien allí, porque esa se va a volver su visión de vida, lo que Dios le va a decir hoy en relación al trato con sus papás. El primer aspecto del orden de Dios para los hijos se llama aprecio. Diga conmigo, aprecio. ¿Cuántos padres y madres que están acá les gusta sentirse apreciados por sus hijos? Pues hoy Dios nos está hablando de la responsabilidad de apreciar. El versículo con el que comencé dice que aunque mi mamá envejezca, yo no la puedo menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Es dar un precio ínfimo, un precio que la denigra, no darle la misma importancia, porque hay personas o hay jóvenes que le dan más importancia a lo que sus amigos le dicen que a lo que su mamá les dice. Por eso la primera responsabilidad de la que Dios nos va a hablar en esta mañana es acerca del aprecio. ¿Cuántos hijos van a apreciar a sus padres? Apreciar significa que es tanta la gratitud que usted siente hacia sus padres que no tiene precio, no tiene comparación. El aprecio que usted demuestra hacia sus padres no es comparable con el aprecio que usted le pueda dar a un amigo, a un extraño, sino que habla de otorgar valor a ese padre y a esa madre. Cuando yo hablo de aprecio, estoy involucrando aspectos como el respeto, como el amar a sus padres, el cuidarlos. Y no tiene usted que esperar a ser un profesional
para cuidar de ellos. Aún ya siendo usted joven, puede usted darle la mano a su mamá para que ella pase la calle, puede estar atento, ayudarle con los paquetes. Eso es aprecio. En los años más adelante, Dios le bendecirá tanto a usted. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Que usted va a tener la oportunidad de sostener y cuidar a sus papás con el trabajo y los talentos que Dios le ha entregado. Aprecio significa consideración. Y usted me dirá, ¿pero considerar qué? Pues considerar el sacrificio que su papá y su mamá ha hecho para que usted tenga estudio, para que usted esté vestido, para que usted pueda recrearse, para que usted hoy sepa inglés, para que usted hoy sepa manejar los computadores. Considerar la abnegación, el cuidado con el que mamá siempre le ha provisto a usted cuando usted enferma, el esfuerzo, los dolores y las lágrimas que en ocasiones les hemos causado. Aprécielos, otórgueles valor y considérelos. Les dije que nuestro modelo para no solamente ser un hijo de Dios, sino también un hijo aquí en la tierra, es Jesús. Capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 26 al 27, bien conocidos por nosotros esta porción, porque Jesús llevó el aprecio hacia su madre, incluso hasta la cruz. En esta ocasión, Jesús está cruzando el momento más difícil de su vida. Hay mamás que dicen: hijo, quiero hablar contigo. Mamá, no tengo tiempo, estoy ocupadísimo. Lo que estoy haciendo determinará mi futuro. Pues Jesús estaba determinando la eternidad. Y sin embargo, Él consideró a su mamá. Jesús sabía que Él iba a partir a la presencia del Señor y que María, su madre, quedaría sin contar con su aprecio. Por eso esta porción nos dice que Él la vio. Eso es lo primero que la Biblia me dice. Jesús la vio. ¿Hace cuánto usted no ve a su mamá? Mira, pues pastor, yo la veo todos los días. No. ¿Hace cuánto usted no se detiene a considerarla? La hora en la que se levanta, las veces que se quema haciéndole la comida. ¿Hace cuánto usted no considera a su papá, el trabajo que tiene por fuera? ¿Hace cuánto usted no se detiene a ver su sacrificio? Jesús lo hizo. Y dice que entonces Él, al parecer, había convenido ya con Juan, su discípulo amado, que cuando Él partiera, Juan se haría cargo de su mamá. Eso es un hijo que aprecia a sus papás. Jesús, antes de ir a la eternidad, le arregló la jubilación a María. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos piensen así? Que los aprecien, que los valoren, que consideren su dolor, lo que podía sentir María ahora que veía a Jesús siendo azotado, crucificado y a punto de morir. Jesús siempre tuvo una compasión especial por las madres con hijos únicos, madres o padres con hijos únicos. Por favor, tome esta referencia: Lucas 7, Lucas 8 y Lucas 9. En cada uno de estos capítulos encuentro a Jesús haciendo un milagro a favor de hijos únicos. Jesús sabe que para una mamá que solo tiene un hijo o una hija, perderlo, sentir que está enfermo, o como en uno de los 3 casos, que esté endemoniado, es algo que produce dolor. Y Jesús considera tanto a esta madre que interviene de forma milagrosa. A una de ellas le resucita a su hijo muerto, a otra, en el caso de Jairo, la resucita después de una enfermedad mortal, y luego un hombre que tiene a su hijo endemoniado también lo liberta. Y sabe, Dios quiere en esta mañana resucitar la honra que se ha muerto en el corazón de los hijos. Yo estoy seguro que estos hijos, después de que resucitaron por el poder de Jesús, nunca volvieron a tratar mal a su mamá. Y permítame especular un poco y considerar que si ellos murieron tan jóvenes, posiblemente se cumple aquella palabra que dice que el hijo que honra tiene larga vida, pero lo que incluye es que el que no honra, su vida se acorta.
Por eso, después de que Jesús lo resucitó, estoy seguro que ellos se dieron a la tarea de dar amor, cuidado, protección y aprecio a sus madres. Nunca volvieron a ser los mismos. Y mi confianza y mi oración ha sido que usted, a medida que Dios hable y trabaje a su corazón, usted pueda decir: me determino a dar aprecio y valor hacia mis padres. Proverbios 20:20. La Biblia dice lo siguiente: el hijo que maldice a su madre o que maldice a su padre, escúcheme, se le apagará su lámpara en la más profunda oscuridad. Y cuando veo este texto, yo tengo que preguntarme: ¿habrá algo que se ha apagado en mi vida? Porque usted se puede esforzar por ser un gran deportista, por ser un gran estudiante, por estar involucrado en el ministerio, pero si usted no honra, hay una lámpara que se ha apagado en la más densa oscuridad. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Y usted me dirá: tal vez yo no he maldecido, yo no le he dicho a mi papá maldito. Pero es que la palabra maldecir es decir mal. Que cuando su papá o su mamá le den una instrucción, usted les contesta mal. Esta porción dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos lo sacarán. Tremendo esta porción. Dios quiere realzar el aprecio que los hijos deben tener hacia sus padres. ¿Cómo le contesta usted a su mamá cuando ella le dice: lava la loza? Yo me imagino que los jóvenes que están acá dicen: sí, mamita, cómo no, con mucho gusto, mamita. Pero algunos se inflan como un sapo, como si los hubieran insultado. ¿Qué actitud sale? ¿Qué reacción tiene usted cuando su mamá le dice: saque la basura? Primera Timoteo 5:4. Si tengo la atención allí de Emilio, de tu hijo. Amigo, ¿estás conmigo? Sí, bueno, de vez en cuando mírame para yo saber que estamos conectados. Primera Timoteo 5, versículo 4. Tremenda esta porción, hablando acerca de las viudas. Dice: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y me gusta este verbo: y a recompensar. Diga conmigo: recompensar. Eso es apreciar a nuestros padres, recompensarlos. ¿Sabe? Cuando usted obedece, cuando usted contesta cordialmente, un padre se siente recompensado. Pero cuando usted tiene una mala actitud, ¿sabe? Uno se descompensa emocionalmente. ¿Estoy hablando con los padres correctos? La Biblia dice que cuando usted recompensa a sus padres, eso es bueno y eso es agradable. Y téngalo ahí pendiente, porque lo voy a usar en mi siguiente punto. Como el aprecio hacia mis padres es bueno y es agradable. Mateo capítulo 15, versículos del 5 al 7. Había jóvenes en el tiempo de Jesús que se consagraban a Dios, y significa que toda su vida le pertenece al Señor. ¿Cuántos aquí están consagrados a Dios de esta forma? Y entonces, cuando sus papás pasaban tiempos difíciles que implicaba que los padres esperaban ser recompensados o ayudados por sus hijos, estas personas le decían: ay, papá, no, yo estoy consagrado a Dios, mis ofrendas, todo es para Dios. A ti que te lamba un pollo, yo me he consagrado a Dios. Y algunos piensan que honrando a Dios están haciendo cabalmente la voluntad de Dios. Y no, Dios nos dice: debes también honrar a tus padres. A estas personas que dicen que no pueden ayudar a sus padres porque dicen que ayudan a Dios. Ahora vaya uno a ver, lo que yo he visto es que los que honran a Dios honran a sus padres. Pero estos que se jactan de ayudar a la Dios y a la obra, y que no son generosos con sus papás, ni lo uno ni lo otro. Siguiente versículo, el Señor los llama hipócritas. ¿Cómo los llama? Y eso es tremendo, porque Jesús caminó con prostitutas, se sentó a comer con borrachos,
sanó a leprosos, pero esta gente no la soportó Jesús. La hipocresía. Un versículo más antes de ir a mi segundo punto, 1 Timoteo 5:8. Cualquiera que no provee y mayormente lo de su propia casa es peor que un incrédulo. Versículos claves, porciones de la Biblia que me hablan de mi responsabilidad de apreciar a mis padres. Algunos hijos pueden decir, bueno, ellos lo tienen todo ya resuelto, tienen pensión, tienen carro, tienen casa. Eso no lo excluya a usted para que usted los recompense y los bendiga. ¿Cuántos papás están felices, están que gritan esta mañana? ¿Cuántos van a poner el YouTube toda la semana ya escuchándolo? Segundo punto, segunda responsabilidad, la obediencia. Aprécielos, pero también obedézcalo. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedézcanme. Hay gente que me dice, pastor, yo lo amo a usted. Y le dije, entonces obedézcame, llegue temprano. Porque si uno ama, obedece. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres, a los dos, papá y mamá. Yo no vivo con mi papá, obedézcalo. Obedezca a sus padres en todo, en casi todo dice la Biblia, en todo, porque esto agrada al Señor. Y los versículos siguientes, si usted sigue leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 22, dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Porque sabe, hay algunos que obedecen pero de mala gana. ¿Los han visto? Que usted le dice, oiga, que no se me duerma, le estoy diciendo eso. Y entonces dice, ¿cómo molestas? ¿Qué dice? No, aquí hablando en lenguas, pastor. Y así hay algunos hijos regañadientes allá. Mi papá y mi mamá, hay que dejar todo arcaico. La Biblia dice que debemos obedecer con todo nuestro corazón. ¿Los jóvenes están conmigo en esta mañana? Yo espero que a pesar de este mensaje usted me siga amando. Hace 8 días le hablé a sus papás, así que denme permiso y para hablarle a ustedes. Muy bien. Cuando usted obedece, número 1, eso agrada al Señor. Número 2, eso es justo con sus papás. Y número 3, eso es bueno. ¿Se acuerdan que yo le dije que me tuviera guardado el punto anterior? Ahí dice que recompensar a nuestros padres es bueno y es justo. Efesios 6:1 dice que por medio de nuestra obediencia yo agrado al Señor. Y espero al final de este mensaje hablarle de un hombre que agradó a Dios honrando a sus padres. Hebreos 5:8 dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia. Y es que la obediencia es un área del carácter que si Jesús tuvo que aprenderla, pues por supuesto que nosotros con más veras. ¿Y cómo aprendió Jesús obediencia? Pues obedeciendo a sus padres, las figuras de autoridad. A María, su madre evidentemente, y a José, que se pensaba que era su papá terrenal. Y seguramente José y María se equivocaron. ¿Cuántos saben que José y María se equivocaron? No 1, 2, 3, sino muchas veces. Lo sé porque yo soy papá y como papá me equivoco. Sin embargo, Jesús obedeció a sus padres, entendiendo por supuesto lo que la Escritura nos dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los padres. Pero por lo general, con muy pocas excepciones, siempre que su papá y su mamá le dicen algo, lo hacen por su bien y porque los aman. Juntamente con la obediencia está mi tercer aspecto, que es la sujeción. Jesús no solamente apreció a María, no solamente le obedeció, sino también se sujetó a José y a María. Eso es lo que la Biblia me enseña. En Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, usted conoce bien esta historia, ¿cierto? Jesús a los 12 años están en una peregrinación
Y en tanto gentío, él se extravía de sus papás se embolatan, se descuidan, y cuando se van a dar cuenta, Jesús no está, y era un patojito de 12 años. Y Jesús está con los maestros del templo enseñándoles, ministrándoles acerca de la palabra, y dice que su mamá, su papá estaban muy angustiados. Y entonces quiero ir desde antes, versículo 49. Jesús dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en el versículo 48 su madre le dijo: ¿por qué me has hecho esto? Ahora, María es una madre ejemplar, porque primero pregunta y después casca. Porque por lo general nuestra generación, primero pega y luego pregunta. Pero María es un modelo tremendo. Ella preguntó: hijo, ¿dónde estabas? ¿Te extraviaste? ¿Qué ha pasado? Y entonces Jesús le dijo: lo que pasa es que tengo que estar en los negocios de mi padre. Y yo me imagino la conversación que Jesús tuvo con su padre. Me imagino a Jesús diciéndole: Padre, tengo 12, ya me sé toda la Biblia, ya me sé toda la Torá, tengo autoridad, he visto sanidades, he visto que el poder de Dios puede actuar en mi vida, así que yo creo que inicia mi ministerio. Y entonces Jesús escucha la voz del Padre diciendo: Jesús, yo quiero que vuelvas a la casa con José y María y que estés sujeto y obediente a ellos. Dios se lo dijo a Jesús, y si se lo dice a Jesús, ¿no cree que nos lo va a decir a nosotros? Entonces, hay algunos jóvenes aquí, y sobre todo en esa edad de los 12, donde ellos ya se creen mayores de edad. Parece que la cédula la sacaron a los 12. Es que ya tengo 12. La Biblia, a propósito, no registra un episodio más de la juventud de Jesús, pero sí llama la atención cuando a los 12 años él se pierde de sus padres y vuelve a Nazaret sujeto y obediente a ellos. Ahora, estuvo por más de 18 años en la casa con José y María, y allí se sujetó a ellos porque Dios se lo había mandado. ¿Usted por qué se sujeta a sus padres? Porque Dios me lo ha mandado. Y él podía tener muchas argumentaciones: Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, hay mucha necesidad y yo tengo la palabra. Porque así hay muchos de ustedes como ovejas. Están que ya lo hacen y el Señor dice: ¡ey! Sujétate a tus autoridades. Y Jesús lo hizo por 18 años, y luego, después de hacer este acto de obediencia, a los 30 inicia un ministerio de poder. En estos 18 años que Jesús regresa donde José y María, escúcheme, no hubo un solo sermón de Jesús, no hubo una sola sanidad, no hubo una sola liberación. Él estaba sujeto a sus padres. Mi cuarto aspecto, relacionado con la responsabilidad de los hijos hacia los padres, es la honra. Por si acaso, con H. Número 1, el aprecio. Número 2, la obediencia. Número 3, la sujeción. Y número 4, la honra. Efesios 6:2. Conocemos todos este texto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Dios promete que mi vida va a ser una vida próspera en todas las áreas. Voy a prosperar en todo lo que me proponga, siempre y cuando honre a mis padres. De hecho, esa misma porción dice que es el primer mandamiento con promesa incluida. De los 10 mandamientos, el mandamiento de honrar a los padres es el número 5. O sea, el centro de los mandamientos es la honra hacia los padres. Los primeros 4 hablan de mi relación con Dios, y los siguientes hablan de mi relación con otros. ¿Qué significa esto? Significa que mi relación con Dios se ve reflejada en mi relación con mis padres. Y significa que mis relaciones con las otras personas estarán determinadas por la manera en la que yo me relaciono con mis padres. Hablo por ahí de pronto alguna mujer que tiene de candidato
a alguien para que sea su esposo, observe cómo él trata a su mamá. Porque así como él la trata, así terminará tratándolo usted como esposa. Dios sabe que honrar es difícil. Dios sabe que hay una edad difícil en los adolescentes, en los jóvenes, y algunos ya viejos se quedaron con ese mal de no honrar a sus papás, y por eso Dios en su misericordia sabe qué hace, inserta una recompensa, incorpora un incentivo y dice: al que honre a su padre y a su madre, yo le prometo prosperidad y le prometo largura de años. Honrar es dignificar, tratar con dignidad a su viejo, a su vieja, como algunos lo llaman, con respeto, por supuesto. Honrar significa poner sobre ellos un manto de honor, es ser reverentes, es venerarlos. No estoy hablando de idolatrarlos, pero sí estoy hablando de venerarlos. Hebreos 12:9, la Biblia dice que tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban aquí en la tierra y los venerábamos. ¿Hace cuánto usted no tiene un acto de veneración y de honra hacia sus padres? ¿Hace cuánto usted no coloca una corona de honra sobre su papá o sobre su mamá? Honrar es cubrir las debilidades, es cubrir las deficiencias de nuestros padres. Cuando ellos se enferman, tal vez ya usted como hijo adulto puede jactarse y decir: yo fui bien obediente, yo nunca le di dolores de cabeza a mi mamá, eso fue mi hermano, hasta la oveja negra. Pero ahora de adulto usted puede honrarlos, y usted puede honrarlos cubriéndolos cuando ellos están enfermos, acompañándolos, estando con ellos en todas aquellas cosas. Además que no sé si se han dado cuenta, pero nuestros papás cuando llegan a una edad, yo no he llegado todavía a esa, yo les aviso cuál es la edad, pero cuando llegan a una edad vuelven a ser niños, y usted los tiene que tratar como niños. Es tremendo, pero de pequeñitos ellos nos cambiaron el pañal, nos dieron la mano para que aprendiéramos a caminar, nos hablaron a gugú con ternura. Pues sabe que la vida se encarga de que las cosas se volteen, y que ahora el que le cambie el pañal a su papá sea usted. Y algunos jóvenes no copiaron eso. Ellos quieren borrar esto de la predicación. Llegarán esos días, y lo digo particularmente porque el último año que pude pasar con mi mami aquí en la tierra fue un tiempo donde pude honrarla. Y por supuesto mi mayor arrepentimiento fue que llegara tarde, y quedaron muchos pendientes. Y eso no le puede pasar a usted como joven, porque no sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de colocar una corona de honra sobre nuestros viejos. Honrarlos significa perdonarlos, disculparlos. Honrarlos significa reír con ellos, no reírse de ellos, porque es que hay unos hijos que se ríen de sus papás. Ay, mi papá es tan arcaico, no sabe qué son las redes sociales, no sabe publicar. Ay, qué cartera, yo todos se los hago aquí en la casa. Cuidado, hónrelos. Hay una porción en la Biblia, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde vemos a Jesús honrando de una forma muy especial a María. Este es el primer milagro de Jesús. Recuerda que él estuvo 18 años en el anonimato, si me permiten la expresión, y a los 30 comienza su ministerio, y el primer milagro registrado en la Biblia está aquí. Fue un milagro de transformar el agua en vino para los invitados a una boda. Significa que este milagro marcó el inicio de la sobrenaturalidad del ministerio de Jesús. Y sabe, joven, hay cosas que están a punto de acontecer en su vida.
Están a punto de ocurrir. Este trabajo con el que usted ha soñado, ese premio, ese galardón, ese triunfo con el que usted ha soñado está a punto de ocurrir, pero está sujeto a que usted honre a sus autoridades, a que usted honre a su papá y a su mamá. La Biblia dice en el versículo 11 de Juan 2, este fue el primero de todos los milagros de Jesús. Y cuando usted honra, usted va a ver sobre su vida bendición tras bendición, porque la palabra de Dios no miente. Y aunque físicamente decimos el milagro fue que el agua se convirtió en vino, por supuesto que eso ocurrió, pero ¿sabe qué veo yo en este texto? Que el milagro fue el tiempo. De hecho, los milagros son una alteración sobrenatural de Dios en el tiempo. Sara dio a luz hijos fuera de tiempo. Tenía 90 y los médicos decían pero el milagro fue el tiempo. Diga conmigo, el milagro fue el tiempo. He escuchado a personas, a Miguel, que cumple años mañana, 45 bien puestos. Yo cumplo ahorita el 15 de marzo, los mismos 45. Y nos vemos igual de bien. Y Miguel mañana va a firmar un contrato de planta en una entidad del Estado, en una entidad donde la persona que reciben es de promedio 25 años, pero mañana de cumpleaños va a firmar el contrato. El milagro que es el tiempo. Oscar Espinosa, preocupadísimo a comienzo del año: pastor, me sacaron de la empresa, Dios te va a dar otro empleo, pero es que mire los años que tengo, mire la hoja de vida. El milagro es el tiempo. Pese al tiempo, Dios hace el milagro. ¿Y por qué digo que el milagro fue el tiempo? Digo esto porque Jesús dijo que aún no había llegado el tiempo. ¿Recuerdan? Cuando su mamá viene y le dice, mira, se les acabó el vino, y Jesús dice, no, todavía no es mi tiempo. Recuerdo en Houston invitaron a mi hijo a predicar a jóvenes y él se apropió de esa porción. Mi tiempo aún no ha llegado, papá. Y eso me llevó a mí a hacer un estudio exegético del texto. Y me di cuenta que aunque no era el tiempo, Dios hizo el milagro. ¿Y saben por qué? Porque Dios respaldó la instrucción de María, porque era su madre. No era el tiempo, pero el milagro ocurrió. Y Jesús vio milagro tras milagro en su ministerio. Y siempre supo que el primer milagro fue resultado de haber honrado a su mamá. Por eso María dice, hagan lo que Jesús les dice. Porque ella conocía a Jesús y sabía que su hijo no la iba a deshonrar. Así que cuando le trajeron las tinajas a Jesús, Jesús dijo, no es el tiempo, pero mi mamá me está pidiendo un milagrito, la voy a honrar. Ahora, no con eso le estoy diciendo que le ore a María para que le dé el milagro, ¿no? No se me confunda, porque no solamente a María Dios le hizo milagros, sino también a toda mamá que se humilla delante de Dios a pedir una intervención. Dios quiere hacer un milagro fuera de nuestro tiempo. El milagro es el tiempo. En ocasiones muchos pensamos, no ha llegado mi hora. Y muchas veces es nuestra mamá la que nos dice, ya llegó la hora. Mamá, no te quiero dejar solita, yo soy el único hijo que queda contigo, ¿cómo me voy a casar? Y la mamá es la primera que le dice, oiga, Bombril, sálgase de la casa, ya llegó su tiempo. Y Dios honra tremendamente la actitud de ese hijo que honra a su madre. Entonces muchos retrasan el comienzo de cosas en su vida por no honrar a sus padres. 4 responsabilidades de las que hemos hablado en esta mañana. Número 1, aprecio. Número 2, obediencia. Número 3, sujeción. Y número 4, honra. Quiero que examinemos rápidamente a 2 personas, uno que honró y otro que no honró.
uno que aplicó esos 4 principios y otro que no. Y vamos a ver en qué terminó cada uno de ellos. Comencemos con Cam, Génesis 9, versículos 20 al 25. Génesis capítulo 9, versículo 20 al 25. Cam es mi ejemplo en esta mañana de alguien que no honró a su padre. Y con estos dos personajes yo quiero contestar una pregunta que sé que los preteens, que sé que los jóvenes que están acá, esta generación tan pila, está que se hace. La pregunta es la siguiente: pastor, ¿debo honrar a mis padres a pesar de que se equivoquen? Que la Biblia nos responda. Noé era el padre de Cam y Noé se equivocó. ¿Sabe? Noé era el hombre de Dios, el hombre que halló gracia delante de Dios, el ungido de Dios, el que Dios usó para hacer el arca, y ahora tiene una viña, planta una viña y se embriaga, se emborracha. Hombres de Dios borrachos, los hay, existen. Está mal, por supuesto que está mal, pero eso no le exonera a usted de honrarlos. Dice que cuando él se embriagó, yo no sé qué pasa, se puso muy contentico y como que empezó a quitarse la ropa y se cayó, y su hijo Cam lo encuentra. Y entonces ve la desnudez. Cuando yo hablo de la desnudez, me refiero a que ve las debilidades. Dale, entra rápido con tus hermanas si quieres, que Dios las está esperando para ese momentico. Y se fueron las hermanas. Bueno, vaya, convénzalas. Cambie la desnudez de su papá. Y pues en términos de hoy, uy, qué oso, y mi papá borracho, vomitado y en peloto. No. Y en vez de cubrir su debilidad, sus errores, va y se lo cuenta a sus otros hermanos. En cambio, sus otros hermanos, cuando son enterados en los versículos siguientes, Sem y Jafet, dice que ellos tomaron la ropas de honra en un padre equivocado, en un padre que falló, pero que la responsabilidad de sus hijos sigue siendo la misma con él: honrarlo. Y dice que de para atrás, para no ver su desnudez, cubrieron a su padre. ¿Qué ocurre en el versículo siguiente? Después Noé vuelve en sí, se despierta, supo lo que había pasado, y Cam es maldecido por su propio papá. Y es que una generación que no honra es una generación destinada a no prosperar. Si usted como hijo no honra y cubre las debilidades de sus padres, está destinado a cargar una maldición sobre usted. ¿Cuál fue el problema de Cam? Y permítame, se lo expreso de esta forma. Cam tuvo el síndrome de la superioridad moral. Voy a repetir eso nuevamente. Cam tuvo el síndrome de la superioridad moral por encima de su papá. ¿Qué significa eso? Cam juzgó el pecado de su papá y dijo: mi papá sí, qué pena, qué oso, uy, pecador, yo cómo lo voy a honrar. Y esa actitud fue desagradable a los ojos de Dios, y por eso vino una maldición sobre su vida. Cubrir la desnudez de nuestros viejos significa cubrir sus errores, sus fracasos, sus debilidades, sus imprecisiones, sus olvidos, sus vergüenzas. Ahora, no estoy diciendo que entonces honrarlo significa participar de la borrachera con él. Nunca. Cubrir la desnudez no es alcahuetear, ni secundar, ni ser cómplices. Pero tampoco significa que usted se convertirá en el juez y en el verdugo de él. Porque hay hijos que hablan mal de sus padres: me dejó, me abandonó, es un impuro, un adúltero. Y pese a los errores de nuestros padres, Dios me dice: hónralo, hónralo. Hijos, escuchen esto: los errores de nuestros padres no son una excusa para deshonrarlo. Los errores de nuestros padres son una prueba de parte de Dios a nuestro corazón.
Dígale a un joven que esté por ahí cerca, estás a prueba. Y aunque no sea joven, dígaselo. Porque esto de la honra es algo que Dios va a probar a lo largo de nuestra vida. Una prueba que revelará la verdadera condición del corazón de los hijos. Tu futuro, tu destino se define en la casa de tus padres. No es en el colegio, no es en la iglesia, no es en el vecindario, no es en un curso de patinaje, es en tu casa. Dios está atento a mirar cómo tú honras a tus papás terrenales. Y eso definirá tu futuro. Entonces hay jóvenes que cuando uno hace un llamado, vienen aquí adelante y dicen: Señor, he aquí tu ungido, humilde eso sí. Pídeme lo que quieras, Señor. Heme aquí, Señor. A donde me envíes, a Miami, a New York, cualquiera de esos lugares. Envíame, Señor, aquí está. Y el Señor dice: ¿estás seguro que vas a hacer lo que sea? Sí, Señor, aquí estoy, con toda la fuerza de mi juventud para servirte. Y Dios dice: ok, entonces honra a tus padres como hasta ahora no lo has hecho. Perdónalos, cuídalos y obedéceles. Y Dios es sabio, porque cuando un hijo cuida de sus padres, cuando llega el desafortunado momento de ellos partir, el hijo queda a paz. Como iglesia hemos sido golpeados fuertemente. Martica estuvo enterrando a su mamá ayer, a Ricardo la semana pasada, Mauricio a comienzos del año. Qué duro esto, pero qué bueno que nuestras generaciones desde ya pongan por obra este principio acerca de la honra. Dios solo va a usar de forma efectiva a un joven que es alguien que honra a sus padres. Jesús tuvo 18 años honrando a José y María antes de iniciar su ministerio público. Significa que mi condición de honra me califica o me descalifica para mi llamado en el reino de los cielos. Estamos en un examen divino bajo el techo de la casa de nuestros padres. Así que si yo quiero saber si usted está apto o no para el ministerio, cuando usted es un joven que vive con sus padres, yo debo preguntarle a sus papás: ¿él te honra? Y si no es así, todavía no estás apto. Quiero rápidamente a un hombre que honró a su papá, pese a que su papá no fue un buen papá. Y me refiero a un hombre a quien Dios dijo: es un hombre conforme a mi corazón. ¿De quién estoy hablando? David. David tuvo a su papá que se llama Isaí. Tremendo, porque Isaí, de acuerdo a lo que la Biblia me dice, hizo sentir muchas veces a David excluido. Venía el profeta para ungir al sucesor del rey y debía convocar a sus hijos. Sus hijos eran 8. ¿Y a cuántos convocó Isaí? A 7. Ahora quiero hablar a esos que se han sentido así, excluidos por su papá. Yo he escuchado jóvenes que dicen: es que mi papá es muy especial con mi hermano mayor porque a él le fue muy bien en la academia, porque él sacó buenas notas. En cambio yo para el estudio no serví y me excluyó. A él le dejó herencia, a mí me dejó el oficio. Y tal vez hoy padres no han podido sanar el sentirse excluidos del núcleo de sus hermanos, porque tuvieron que escuchar a un papá que le decía: es que usted no sirve para nada. Ahora, papás, cuidado cuando en nuestra ira le decimos eso a nuestros hijos. No es lo mismo que nuestros hijos no sirvan para nada. Una cosa muy diferente es que no sirven para todo. De pronto para el estudio no fue brillante, y ahí está el papá: pero es que mira a su hermano, es que él sí lo logró, es que él sí lo hizo. Y entonces los papás, en su rabia, en su enojo, en su frustración, dicen: yo no espero nada de usted, ni pudo sacar un bachillerato adelante. En cambio aquel, el doctor, el ingeniero,
Ahora, con esto no estoy diciendo que sea vago y que no estudie. No me ponga palabras en mi boca que no estoy diciendo. Lo que le digo es que nuestros hijos son diferentes. Hace 8 días le dije, cada hijo es como un libro que leer. Y puede que ese hijo, que tal vez no le dio a usted un triunfo académico, pero en los días de su vejez sea el que lo va a cuidar a usted. Porque la vida da muchas vueltas. Y entre más pronto pongamos el principio de la honra a funcionar en nuestra vida, mejor nos va a ir. Eran 8 los invitados, pero él invitó a 7. Usted conoce bien la historia. Dios dijo que ungiría al sucesor del rey y ninguno de los 7 convocados era el escogido por Dios. Al punto tal que el profeta dijo, pero a ver, eche cuentas, mire a ver si le falta un hijo. Sí, el chiqui, el menor, pero de ese uno no espera nada, uno ya sabe que se va. Pero ese fue el que Dios escogió. Y sabe, muchos de nosotros en diferentes escenarios de nuestra vida vamos a tener a nuestro lado un Eliab. ¿Quién fue Eliab? El hermano mayor de José. Perdón, de David. El demostrar. ¿Conocen a Eliab? El álbum de fotos familiares, toda la primera parte, Eliab. Por ahí usted le tocó una hoja. Pero todo es Eliab. Y qué difícil es crecer al lado de un Eliab. Uno que tiene la atención de mis padres, los tiene embelesados, los tiene conquistados, y yo, por más que me esfuerce, soy excluido de su corazón. Hay hijos que se sienten así en relación a la casa de su padre. De hecho, tal vez su papá no creía mucho en su llamado, un llamado de Dios que dice que va a ser el rey. Y por eso en 1 Samuel 17 al 20 lo pone a hacer un mandado. Usted sabe lo que está pasando en Israel. Goliat está amenazando al ejército de Israel. Entonces allí están los 7 hermanos luchando, peleando, pero no han ganado la batalla contra el gigante. Y entonces el papá, preocupado por sus 7, le dice, oiga, venga, David, tome y llévele lonchera a sus hermanos. Y algunos de ustedes, si estuvieran en la historia, yo me los imagino diciéndole a su papá, papá, yo soy el rey, no el mandadero. Yo tengo una palabra, yo soy ungido. Pero ¿qué hizo David? Dice que ¿qué hizo David? Al día siguiente se levantó temprano y obedeció a su padre. ¿Era un buen padre? No, lo descalificó. No lo reconoció, no le dio el apellido, si lo traemos a esos días, pero lo honró. Y sabe, los reyes también hacemos mandados. Dígale a la persona que está al lado, haga el mandado. A mí me gusta la gente que hace mandados. Yo hago mandados, ¿sabe? A mí me gusta cuando la gente es dócil en su carácter. Porque hay gente que dice, a mí él sí no me manda. Significa que usted no está llamado a ser rey. Porque los reyes hacen mandados. Y puede que para usted la función de ir y llevar de lonchera a los otros no sea muy importante. Pero finalmente los mandados en las cosas pequeñas lo van a conducir al encuentro con su gigante. Él iba a llevar un mandado obedeciendo a su papá, pero Dios, que veía al futuro rey venciendo al gigante. Hay gigantes en su vida, gigantes de enfermedad, gigantes de endeudamiento, gigantes de ruina, gigantes de freno académico o laboral, que usted no va a poder vencer hasta que usted no honre a sus padres, pese a lo difíciles que sean, pese a que no los tenga en cuenta, pese a que no lo tenga como sus favoritos y como sus preferidos. Personas de destino, personas de gobierno hacen mandados. 1 Samuel 17, versículos 28 al 30. David hace el mandado, le lleva lonchera a sus hermanos. Y Eliabcito, tan lindo Eliabcito, el buen mozo, el 10 sobre 10 en todo, empieza a recriminarlo.
Le dice: ¿usted qué viene a hacer acá? Es que su maldad es grande. Y le empezó a decir un poco de cosas. Esta semana tal vez usted ha escuchado a alguien que lo increpó profundamente en el corazón. Aprenda de David. ¿Sabe qué hizo David? David dijo: eso es pura habladuría, usted habla pura paja, y se fue. David no perdió tiempo con Eliab. Él necesitaba concentrarse en su guerra próxima con el gigante. No pierda tiempo con las habladurías de los que le tienen envidia. No pierda tiempo. Ay, es que dijo. Ay, es que la otra. Ay, que la cara que hizo. Ay, es que lo mira mal. Si vio, me miró de arriba hacia abajo. No pierda tiempo. Eso le quita energía y tiempo que usted necesitará y que requerirá después para vencer a su gigante. ¿Cuántos van a derribar el gigante? Me gusta 1 Samuel 17:34, cuando David reconoce algo muy bonito. Le preguntan acerca de las ovejas que él dejó cuidando y él comienza a narrar cosas que tal vez su papá nunca supo. Cómo él, la hazaña que tuvo para liberar a la oveja de la boca del león, y cómo peleó por unas ovejas que no eran suyas, eran de su papá, y él lo reconoce en ese versículo. Las ovejas son pocas y no son mías, son de mi papá. Eso se puede editar. Y dice que él reconoció que las ovejas eran de su papá. Eso me gustaría ver en los jóvenes, en los preteens. Porque yo escucho a jóvenes diciendo: mi casa, mi carro, mi ropa, sálgase de mi baño. ¿Y el arriendo a qué hora es suyo? David supo que nada era de él, que todo era de quién, de su papá. ¿Cuántos papás están contentos en esta mañana? Yo veo que como que hoy van a gastar heladito después del almuerzo. ¿Sabe? Con eso termino. David estaba llevando el mandado y escuchó lo siguiente. Présteme atención. Él escuchó que la recompensa para el que venciera al gigante era que el rey exoneraría de impuestos al padre de aquel hombre. Y entonces David pregunta, no 2 veces, 3 veces, va y dice: oiga, ¿es cierto que Saúl va a dar riqueza, me va a entregar su hija? Pudo haber sido otra motivación. ¿Y también va a exonerar a mi papá de impuestos? Dicen: sí, ese es el premio que le van a dar. Y cuando él dijo: si eso trae bien para mi papá, yo voy a derribar el gigante. Y eso me hace entender por qué la única pregunta que Saúl le hace a David en el último versículo del capítulo 17, cuando David derriba al gigante, la última pregunta que Saúl le hace, o la única: ¿quién es tu papá? Y el orgulloso dice: Isaí, él es mi papá. Anótalo bien, porque ese es el hombre al que nunca más el reino le va a cobrar impuestos. Y el hijo, que no gozaba con el favor del papá y que fue exento de sus sentimientos, se convirtió en aquel que al final lo honró y cuidó de él, asegurando una vejez tranquila. Y Dios habló de ese hombre y dijo: ese hombre honró a su papá pese a sus errores. Ese hombre me agrada a mí. Hijos que ponen en función estos principios de la palabra de Dios. En su decisión está: Cam, cargar con una maldición, o David, ser un hombre que agradó al Señor. Dios, te doy gracias en esta mañana por cada familia que ha recibido tu palabra. Te pido, Señor, que por la acción del Espíritu tú puedas penetrar con la espada del Espíritu, que es tu palabra, lo más profundo de nuestro corazón. Señor, estoy en prueba. Estoy en prueba. Tú pruebas mi corazón cuando mi mamá, mi papá me dan una instrucción.
Yo pensé que los errores de mis padres serían una excusa para no honrarlos. Pero tú me dices en esta mañana que es una prueba que tú pones en mi corazón. Perdóname, Señor, porque no le he dado aprecio a mis padres. Perdóname porque no he sido agradecido con el regalo que tú me diste. Hay jóvenes que yo escucho que dicen: esos papás yo no los escogí. Y tiene razón, usted no los escogió, pero ¿sabe quién los escogió? Dios. Y si Dios los escogió, son dignos de honra, de confianza y de gratitud. Dele gracias a Dios por los viejos. Dele gracias a Dios por esos padres que a pesar de sus errores han hecho tantos sacrificios. Pídale perdón al Señor hoy con todo su corazón, porque muchas veces ellos lo quisieron a usted impulsar, animar, alentar, y esperaban su honra, esperaban su reverencia, ser venerados, pero usted los acusó y se colocó en el lugar de verdugo hacia ellos y los descalifica: torpe, viejo, mire. Y hoy Dios dice: estás a prueba, hijo. Hay cosas en tu vida que te van a dar el principio de muchas cosas ministeriales, musicales, deportivas, artísticas, profesionales, pero que están frenadas hasta que tú no te des a la tarea determinada en tu corazón de honrar a tus padres, de obedecerles, de someterte, de venerarlos, de cubrir sus debilidades, de salir a su protección, de defender a tu mamá, de levantarla cuando cae, de sorprenderla con un gesto de amor. Señor, yo pido que el poder de tu Espíritu pueda venir y ser derramado en el corazón de cada joven. Y joven, si tú estás acá y tienes la oportunidad de estar con papá y mamá, colócate en pie allí y vea dónde están tus viejos, vea dónde están tus papás y tómales de la mano, y los tres o los dos, si solamente estás con uno de ellos, o si quizá no está él acá presente espiritualmente, preséntala hoy delante del Señor y dile: papá, mamá, perdónenme por eso último que les dije, por eso que les grité, porque los comparé, porque los señalé. Mamá, perdóname porque rasgué tu corazón, perdóname porque rasgué tu alma. En el nombre de Jesús. Néstor, ve a donde tu hijo. Ahorita es más importante que él se ha ministrado contigo como papá y con su mamá. Permite que allí Jesús pueda venir y traer sanidad. Allí permite que tus hijos puedan venir a abrazarte. Vamos, ve también a donde tu papá, tú eres hijo. Muchas veces aquellos excluidos son los que terminan siendo reyes. Eso es lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Muchas veces que tú te has sentido excluido, lejos de otros, son aquellos a quien Dios usa, a quien Dios le permite. Dile: papá, perdóname, mamá, perdóname. Tal vez algunos de ustedes tendrán que llegar a casa y decir: papá, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice. Señor, trae sanidad hoy al corazón. Trae sanidad hoy de cada familia, de cada hogar, de cada padre, de cada madre. Vuelve el corazón, Señor. Vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Te doy gracias en esta mañana, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra hace lo que ha venido a hacer. Recibe honor, recibe gloria y recibe alabanza. En el nombre de Jesús, levante un fuerte aplauso al Señor en este día. Apláudalo bien fuerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamamiento. Gracias, Jesús. El corazón